Este pequeño mecanismo se encoge cuando intentas estirarlo, intentas jalarlo y de repente se retrae. Es muy raro, ¿no? Aquí está bajo condiciones controladas. Hay un vaso colgando del mecanismo, pero ahora mira lo que sucede cuando le agregas agua. De repente, el vaso sube. La cantidad que sube es diminuta, pero la física detrás de esto es tan contraintuitiva que nadie pensaba que fuera posible. Parece que viola las leyes de la física. Pero es divertida. La paradoja que controla este mecanismo rige todo, desde sistemas mecánicos, las cadenas alimenticias, los embotellamientos, hasta las redes eléctricas. Y para entenderla, solo necesitas hacer una pregunta sencilla. ¿Qué le pasará a esta pesa si cortas la cuerda verde? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Va a subir, va a bajar o se va a quedar igual? ¿Puedo tocar? Sí, inténtalo. Nada. ¿No crees que va a pasar nada? En el mismo lugar. La pesa se va a ir para allá. ¿Va a salir volando o qué? No mucho, pero tal vez se vaya a mover hacia acá. Si cortas la cuerda verde, esto va a bajar. Va a bajar. Se cae. ¿Se cae o no? Lo primero que se me ocurre es que en cuanto la cortes, la pesa va a caer. Me imagino que va a terminar más abajo de donde empezó. Veamos el montaje con más detalle. Aquí hay un resorte colgando de un gancho y luego, mediante esta cuerda verde, se conecta otro resorte que sostiene esta pesa debajo de ellos. También hay dos cuerdas más aquí. La roja y la negra están flojas, no tienen ningún tipo de tensión, por lo que en realidad no cargan ningún peso. ¿Qué pasará si cortas la cuerda verde? Puedes pausar el video aquí e intentar resolverlo tú. Clic, clac. ¿Espera, qué? Aquí está en cámara lenta. Aunque las cuerdas de los lados estaban flojas y cortamos la única cuerda en tensión, la pesa de alguna manera subió. Ok, si aún no te convenzo de que cortar la cuerda verde hace que el peso suba, aquí hay una versión gigante del experimento. Las cuerdas negra y roja siguen bastante flojas y todo se sostiene mediante este pequeño trozo de cuerda verde. Vamos a ver qué sucede ahora. ¿Listo? Ok. 3, 2, 1... ¡Qué cosa más loca! Eso estuvo bastante bien, ¿verdad? Aunque lo veo, no lo creo. Ok, ¿por qué ocurre esto realmente? Porque los resortes se contraen y simplemente se juntan. Quizás la tensión en esta parte cambió. Libera la tensión de los resortes y se estira hasta la longitud de las cuerdas. Pensé que los resortes estaban calibrados para la pesa, pero no. Observa lo que sucede cuando quitas las cuerdas flojas del montaje inicial. Te queda esto. Una masa que cuelga de un resorte que cuelga de otro resorte. Entonces, estos resortes están conectados en serie. Obviamente, cuando cuelgas una pesa de un resorte, es de esperarse que éste se estire. Y la cantidad que se estira, llamémosla X, es proporcional a la fuerza ejercida por la pesa. Esa es la ley de Hooke. Pero si añades otro resorte en medio en serie, ambos resortes se van a estirar más o menos la misma cantidad, X, porque ambos sienten la misma fuerza del peso que tira desde abajo. Entonces, en el caso de resortes ideales sin masa, terminarías con exactamente 2x de desplazamiento. Ahora, hay otra manera de conectar estos dos resortes a la pesa y es en paralelo. De esta manera, ambos resortes están conectados de manera independiente al gancho de arriba y a la pesa. Así, cada resorte está cargando solo la mitad del peso de la masa inferior, por lo que cada uno solo se estira a la mitad, o x/2. Si observas el montaje justo después de que se corta la cuerda verde, notarás que es exactamente así como están dispuestos los resortes. La cuerda roja conecta el resorte inferior directamente con el gancho de arriba y la cuerda negra conecta el resorte superior con la pesa, así que estos resortes están en paralelo. Al cortar la cuerda verde, en realidad estás obligando a que los resortes pasen de estar en serie a estar en paralelo, y ese cambio es lo que provoca la contracción. Cuando cortas la cuerda, cada resorte se estira solo hasta la mitad de lo que lo hacía antes, por lo que puedes hacer que las cuerdas roja y negra estén muy flojas para dar la impresión de que el peso va a caer. Al cortar la cuerda de en serie, pasan a paralelo, y eso hace que suba. Las cuerdas flojas es donde hago la trampa, ahí está el engaño. Ya entendí. La clave para resolver esta paradoja se reduce a la longitud de las cuerdas flojas. Cada una debe ser más larga que la longitud de uno de los resortes en serie más la cuerda verde. Eso es lo que añade la holgura. Pero tampoco pueden ser mucho más largas que eso, porque demasiada holgura anulará la contracción que se obtiene entre estar en serie y paralelas y la pesa igual caería. Podrías pensar que esta paradoja solo funciona con los resortes en esta demostración, pero la primera vez que se descubrió fue en realidad debido a su influencia en la gente.
En abril de 1990, Nueva York se estaba preparando para su 20º Día de la Tierra. Iba a ser la mayor celebración del ambientalismo en Manhattan hasta entonces. ¡Detengan la guerra contra la Tierra! Ese día, el Central Park se convirtió en un enorme recinto festivo con casi 1 millón de personas que acudieron para ver una impresionante alineación de artistas, incluyendo a Hall & Oates y B-52. Pero la hazaña más audaz del día fue prohibir el tráfico en algunas de las calles más importantes de Nueva York, incluyendo la calle 42, una de las más concurridas de Manhattan. Se extiende de río a río conectando Times Square con Grand Central Station, y casi siempre tiene embotellamientos de tráfico lento. Lo único que está a 1 hora de la calle 42 es la calle 43. Y tal vez no sorprenda que la gente estuviera en contra de esta idea. Insistían en que un cierre de solo 6 horas de la calle 42 significaría una catástrofe. Como dijo el comisionado del Departamento de Transporte de Nueva York, no hacía falta ser un científico espacial ni tener un modelo sofisticado informático de colas para ver que esto pudo haber sido un gran problema. Pero la ciudad lo llevó a cabo de todos modos y no se permitieron autos en la calle 42 durante el día. Para sorpresa de todos, el tráfico en los alrededores, de hecho, mejoró. La cantidad de autos se redujo en un 20% y los peatones afirmaban que toda la zona parecía un pueblo fantasma en comparación con lo que solía ser. Pero a un hombre no lo sorprendió este resultado. De hecho, lo predijo más de 20 años antes. Su nombre era Dietrich Breiss, un matemático alemán, y en 1968 Breiss estaba estudiando las redes viales. Como parte de su investigación, imaginó un escenario donde los conductores de un lado de una ciudad ficticia intentaban llegar al otro lado, pero solo había 2 rutas posibles que los conductores podían tomar. La ruta 1 comienza con una amplia autopista que te lleva a la mitad del camino a través de la ciudad. La vía es tan ancha que independientemente de cuántos coches haya en ella, esta parte del viaje siempre toma 25 minutos. La segunda mitad de esta ruta se convierte en una calle estrecha de la ciudad, y el tiempo para recorrer esta calle depende de cuántos autos haya en ella. Por cada 100 autos en la calle, el tiempo para atravesarla se incrementa en 1 minuto. Así que 100 autos tomarían 1 minuto, 200 autos tomarían 2 minutos y así sucesivamente. La segunda ruta a través de la ciudad comienza con una calle estrecha similar, que depende del número de autos. Te lleva hasta la mitad del camino y luego se convierte en otro tramo de autopista de 25 minutos donde el tiempo de tránsito no depende del tráfico. ¿Qué ruta elegirías tú para cruzar la ciudad? Bueno, puedes ver que las rutas son idénticas pero invertidas, así que realmente no importa. Como esto es solo un modelo matemático, ambas te llevarán a tu meta al mismo tiempo. Supongamos que 2.000 conductores intentan cruzar la ciudad. La mitad de los autos tomaría la primera ruta y la otra mitad la segunda. Y dado que ahora hay 1.000 autos circulando por cada calle estrecha, el tiempo de viaje en estos tramos aumenta a 10 minutos. Entonces el tiempo total en cada ruta es de 10 minutos para la calle estrecha más 25 minutos para la autopista, un total de 35 minutos sin importar la ruta. Pero supongamos que la ciudad decide conectar estas 2 rutas en el punto medio con un pequeño tramo de autopista para ofrecer a los conductores más opciones. Recorrer este tramo solo toma 1 minuto. Entonces, ¿qué caminos usarías ahora para cruzar la ciudad? Bueno, si fueras un conductor, deberías seguir de frente. Te tomará 10 minutos atravesar la primera calle, 1 minuto en la nueva carretera de conexión y otros 10 minutos para la segunda calle. Por lo que hacer todo el viaje te tomaría solo 21 minutos, en comparación con los 35 minutos que harían los demás por las rutas 1 y 2. Ok, bien, entonces minimizas tu propio tiempo y ya está, ¿verdad? Pues no realmente, todos los conductores son egoístas y todos quieren hacer el menor tiempo posible, lo que significa que todos comienzan a inundar las calles estrechas. A medida que los conductores cambian a este nuevo atajo, las calles estrechas se van congestionando más, haciendo que la ruta sea cada vez más lenta. Pero esto también empeora las rutas originales, ya que el tiempo para atravesar los tramos de calle sigue aumentando para cada conductor. Entonces todos deciden tomar el atajo, y ahora los 2.000 autos están circulando por las calles de la ciudad. Ahora el tiempo para recorrer cada calle aumenta hasta 20 minutos. El tiempo total del viaje de todos aumenta hasta unos impresionantes 41 minutos en comparación con los 35 minutos que teníamos antes de que se construyera el nuevo camino. Así que el tráfico en realidad empeoró para todos. Para solucionarlo, los conductores simplemente podrían volver a sus rutas originales, ¿verdad? Pero, ¿quién va a ser el primero en regresar? Si algún conductor regresa a la ruta 1 o 2, la duración de su viaje será de 25 minutos en la autopista más 20 minutos en las calles ahora congestionadas, 45 minutos en total, lo cual es incluso peor que el actual tráfico de las calles. Así que ningún conductor querría volver a la ruta original.
Y dado que los humanos son humanos, no es como si simplemente nos pusiéramos de acuerdo para ignorar el nuevo camino. Aunque cada conductor estaba tomando una decisión racional al intentar minimizar su propio tiempo de viaje utilizando las calles, colectivamente esto empeoró la situación para todos. Y no hay salida. Pero, si la ciudad decidiera destruir el nuevo camino de conexión, la duración de viaje de todos disminuiría de 41 minutos a los 35 minutos originales en la ruta 1 y 2. Así que eliminar el camino en realidad mejoró el tráfico. Es como cortar la cuerda verde de antes. Y es que ambos son ejemplos de la misma paradoja. Los resortes son como las calles estrechas de la ciudad. Cuanto más peso o autos añades, más se alargan. Y las cuerdas son como las autopistas. No importa cuánto peso tengan, no cambian. A menos que no las hayas atado correctamente. ¡Rayos! Esta es la paradoja que Dietrich Bryce descubrió en 1968. Ahora se conoce como la paradoja de Bryce y es la razón por la que el tráfico en Nueva York mejoró cuando cerraron la calle 42 el Día de la Tierra. Y claro, podrías argumentar que la razón por la que el tráfico disminuyó en Nueva York el Día de la Tierra fue simplemente porque más gente decidió caminar o andar en bicicleta ese día. Pero resulta que los matemáticos en realidad modelaron toda la ciudad en 2008 y encontraron 12 calles que eran redundantes y que podían eliminarse para reducir el tráfico. Y no solo en Nueva York. La paradoja apareció en Boston, Londres, Seúl. De hecho, si agregaras una nueva vía al azar en casi cualquier ciudad, la probabilidad de mejorar el tráfico o de empeorarlo sería la misma. Pero el flujo de autos no es nada en particular. Supongamos que en cambio quieres enviar electricidad de una estación a otra. Ahora lo que estás observando es el flujo de electrones en una red eléctrica, y al igual que antes, podrías intentar mejorar la red aumentando la capacidad de las líneas existentes o añadiendo nuevas líneas. Pero resulta que esto puede desestabilizar la red o incluso provocar un apagón. Y prácticamente en cualquier otro sistema, cada vez que se envía algo de un lugar a otro, puede caer presa de la paradoja de Bryce. Ya sea una cadena alimentaria, blockchain o incluso Internet, añadir elementos a la red puede empeorarla. Así que menos puede ser más, y eso me hizo reflexionar que es lo mismo con tus datos de internet. Cuanta menos información privada tuya haya en la web, mejor. Verás, recibí un correo electrónico de alguien hace un par de meses que decía que podían crear soluciones personalizadas para acelerar el crecimiento. Ok, pensé que era spam y no respondí. Y luego recibí un par de correos más y me sentí mal y pensé, ok, seré amable y les respondí. Redacté un pequeño correo, pero en cuanto lo envié, de repente mi bandeja de entrada se llenó de spam. Grace y Jenny ofrecían listas de precios para... Bueno, no sé para qué. Y el mejor correo sugería que deberíamos convertir el contenido existente de Veritasium en videos de alto rendimiento en YouTube para aumentar nuestra audiencia y ampliar el alcance de la marca. Una idea genial, pero desafortunadamente la mayoría de estos correos son spam y me encantaría que dejaran de llegar. Y puedo hacerlo con la ayuda del patrocinador de hoy, Incogni. Me inscribí en Incogni hace apenas 6 días. Ya han enviado 49 solicitudes para sacar mis datos de las manos de los corredores de datos. Y hasta el día de hoy, 33 de esas solicitudes ya se completaron, ahorrándome 24 horas de tiempo. Tiempo valioso que puedo dedicar a atar resortes o cuerdas y a preguntar a extraños qué pasa cuando cortas la verde. Incogni localiza a los corredores de datos que tienen tu información y comienza a cortar esas conexiones. Con el nuevo plan ilimitado puedes utilizar su función de eliminaciones personalizadas para enfocarte en sitios web específicos de búsqueda de personas o rincones dudosos de internet donde aparece tu información. Los agentes de privacidad de Incogni se encargarán de eso por ti. Y el plan familiar te permite extender esa misma protección a tus seres queridos, especialmente a aquellos que pudieran ser tal vez demasiado educados al responder correos de spam. ¿Cómo dices? Para probar Incogni puedes ir a incogni.com/Veritasium o también escanear este código QR. Y si usas el código Veritasium obtienes 60% de descuento para eliminar tus datos de internet. Es incogni.com/Veritasium o busca el enlace en la descripción. Saca tus datos de internet. Ve a sacarlos. ¿Qué haces aquí? La paradoja de Bryce no ocurre cada vez que modificas una red. Necesitas un conjunto muy específico de condiciones para que eso pase. Pero si logras que funcione de manera consistente, obtienes esto. Estamos aquí en el Instituto Amolf, que es donde descubrieron cómo hacer que algo se encoja cuando lo jalas. Vamos a verlo. ¿Este de aquí? Sí, yo hice todas las muestras. Es muy raro. ¿Verdad? Sí. Creo que nunca esperas que las cosas se retraigan tan de repente, porque una banda elástica la estiras y sientes
cómo quiere regresar, pero aquí nada te Sí, prepara la para fuerza eso. aumenta de repente y esa es una sensación rara. Hay algo en esto que es casi humano, donde empieza a tirar cuando las cosas se ponen mal. Lo especial de este mecanismo es que lo demás que nos rodea funciona de manera totalmente opuesta. Intenta presionar una de las teclas de tu teclado lentamente, de modo que baje de manera constante. No se puede. No importa cuán despacio lo hagas, siempre hay un punto en el que simplemente cede y hace clic. Lo mismo ocurre si intentas estirar una pajita flexible. Puedes tirar de ella tan lentamente como quieras, pero en algún momento cada una de las juntas de la pajilla se va a expandir de repente. Interruptores de luz, gafas, patas de chapulines, todos tienen un punto de fallo más allá del cual ceden y rápidamente cambian a una posición diferente. Esto se llama transición súbita. Aquí está representado en una gráfica de desplazamiento de fuerza. Como es de esperar, cuanto más fuerza aplicas, más se dobla o desplaza el material. Pero finalmente llega a un punto de inflexión, y más allá de él, la fuerza requerida para doblar aún más el material disminuye. Así que si aplicas una fuerza mayor que ese pico, el desplazamiento tiene que pasar rápidamente al siguiente valor correspondiente para igualar la fuerza que está del otro lado de esta caída. Y como resultado, obtienes un gran desplazamiento por ese pequeño aumento en la fuerza. Eso es lo que crea la transición súbita. Es muy intuitivo, o sea, todos lo han experimentado, al menos si están en los Países Bajos con un paraguas. Sopla una ráfaga de viento bajo el paraguas y se voltea hacia el otro lado, por lo que se produce una especie de pico, de energía o fuerza, y hay un cambio brusco y suele Sí. volverse más suave. Y así es como todo cambia súbitamente. Las cosas fallaban en la dirección de la fuerza aplicada, hasta que apareció este mecanismo que hace justo lo opuesto a una transición súbita. Llamémosla transición súbita inversa. Imagina que una ráfaga de viento sopla bajo tu paraguas, pero en lugar de voltearse, tu paraguas de repente se cierra. O que intentas estirar una pajilla y las juntas de repente se contraen. El viento está empujando mi paraguas, pero en lugar de voltearse, se cerraría. Se empujaría contra el viento para cerrarse. Parece que viola las leyes de la física. Es tan Así contraintuitivo es. que el desplazamiento esté en la dirección opuesta. Sí, a la fuerza. por eso es divertido. Entonces, ¿cómo funciona esta cosa? Bueno, el mecanismo en sí está compuesto por 3 componentes distintos y por sí solos, todos se estiran normalmente cuando intentas tirar de ellos. Individualmente se comportan como resortes en el sentido de que se estiran cuando las jalas. Pero luego los combinas y de repente se contraen. Exacto. Si dibujas el sistema como un conjunto de resortes, se ve algo así. Los componentes largos y delgados representan los 2 resortes en los lados, pero en realidad no se sienten en lo absoluto como resortes. Puedes tirar de ellos fácilmente hasta que de repente se ponen muy rígidos. Mientras tanto, estas piezas representan los resortes superior e inferior y se sienten mucho más elásticos. Así que cuanto más los estiras, más se retraen. Y finalmente, la pieza central se parece mucho a la anterior, pero al tirar de ella se siente un cambio brusco. De hecho, incluso puedes escuchar un chasquido. Juntas todas las piezas y obtienes el mecanismo. Si lo estiras lentamente, verás cómo la tensión se acumula en las 3 piezas centrales, mientras que los lados permanecen relajados. Pero si sigues estirando, la pieza central transicionará súbitamente y transferirá la mayor parte de su tensión a los resortes laterales. Esto provoca que el sistema se ponga rígido y se contraiga. Si lo sueltas, el sistema se reinicia. El mecanismo puede alternar entre un conjunto de resortes en serie y uno en paralelo. Es un caso reversible de la paradoja de Bryce. La red es básicamente la misma que la de la paradoja de Sí. Bryce. La forma en la que están conectados, la topología de la conexión es exactamente la misma. La gráfica de fuerza-desplazamiento que resulta para el mecanismo forma un bucle sobre sí misma con 2 curvas distintas. Una para el sistema en serie y otra para el sistema en paralelo. Y esto da lugar a algunas propiedades bastante notables. Si controlas lentamente la fuerza de estiramiento añadiendo agua a un vaso debajo del mecanismo, el mecanismo primero baja ligeramente, como es de esperar. Pero cuando alcanzas el punto de inflexión al final de esta curva, el desplazamiento tiene que reducirse rápidamente para seguir la fuerza a lo largo de la gráfica, y este retroceso es la razón por la cual el mecanismo se encoge. Ahora, también puedes controlar el desplazamiento en lugar de la fuerza y medir cuánta fuerza se necesita para estirar el mecanismo en cualquier punto. Esta vez, cuando alcanzas el punto de inflexión, es la fuerza la que tiene que seguir el desplazamiento a lo largo de la gráfica, por lo que experimenta un salto repentino en la fuerza mostrando que el material se ha vuelto rígido. Ah, Este pequeño salto de fuerza es suficiente para que no se te escape de las manos. aunque dijiste que es un pequeño salto, esta es probablemente
la única cosa que hace esto en todo el planeta. Sí, hasta donde sabemos, lo del salto de fuerza sí no se había reportado. Sí, es una locura. Pero ¿para qué sirve realmente la transición súbita inversa? Observa que hay una fuerza en la que las curvas de serie y paralelo del sistema se superponen, lo que significa que a esta fuerza el mecanismo tendrá la misma longitud en ambos estados. Entonces, si aplicas esa fuerza exacta en la estructura, por ejemplo, colgando un peso de ella, puedes alternar entre los dos estados dando un tironcito al mecanismo. Y aunque eso cambiara que los resortes estén en serie o en paralelo, no va a cambiar la longitud del sistema. Así que puedes modificar la rigidez sin alterar la longitud. Ahora observa lo que sucede si le das un empujón al mecanismo en su estado original en serie. Sí, le pegas, es básicamente una forma de medir la frecuencia natural. Ah, claro. Cuando el mecanismo está en serie, la frecuencia natural es de 3.7 Hz, pero si cambias a una configuración en paralelo, la frecuencia natural aumenta a 6.4 Hz. Si lo cambiamos y luego observamos la frecuencia natural, podemos ver que es mucho más alta. Lo singular de esto es que puedes casi duplicar la frecuencia natural del material sin cambiar su longitud. Voy a mover el brazo robótico solo un poco, arriba y abajo. Sí, ok. Y puse una frecuencia de 3,5 Hz que está cerca de la frecuencia natural de este sistema. Esto hará que la estructura entre en resonancia, pero una vez que las vibraciones sean lo suficientemente grandes, el mecanismo va a cambiar de estado por sí mismo. Va a cambiar su frecuencia natural de manera que las vibraciones se reduzcan. Es como si fueran cada vez más fuertes y luego se bloquean. Sí, Es genial. Lo mismo ocurre al revés. Si haces vibrar la mano del robot a 6.4 Hz, el mecanismo rápidamente volverá a su estado original y minimizará las vibraciones. Es interesante lo que tú dices. Estamos moviendo el punto en el que ocurre la resonancia y eso es lo que detiene las Sí. vibraciones excesivas. sí. Qué interesante. Y otras estructuras de transición súbita también podrían cambiar al entrar en resonancia, pero el problema es que se alargan mucho más, Sí. se contraen mucho más, así que no cumplirían la misma función. Podrías utilizar este efecto para evitar que las estructuras vibren o entren en resonancia. Podría ser más fácil de instalar un sistema como este en donde estás moviendo la resonancia en lugar de todo un amortiguador de masa o algo así. Sí, creo que la solución sigue siendo muy compleja. El diseño es muy complicado, pero pienso que el principio se puede utilizar. Sé que todavía es muy pronto, pero estoy muy emocionado de ver cómo aparece en algún lugar en Sí. unos años o décadas. Se trata más del concepto y demostrar lo que puede hacer. Vamos a intentar hacer la transmisión súbita inversa, tal vez con diferentes tipos Sí. de variables. Va a ser como un globo que se desinfla cuando lo inflas. Sí. Como Ok. cuando aumentas la presión y el volumen disminuye. ¿No? ¿En serio? Es impresionante. Sería el equivalente, pero aún no hemos llegado ahí. Ah, Pero Sí. bueno, me Ya veremos. encanta. en principio debería ser posible. Sí.